Conecta Valencia. Esa nación para aquí vamos. Vale. Muy buenas tardes, saludos, hoy es martes 7 de mayo de 2019 y aquí estamos una semana más en Conecta Valencia. Un programa que nos va a llevar hasta las 7 de la tarde si deciden quedarse con nosotros aquí en CV Radio, en el 94.5 de su frecuencia modulada, y también nos pueden escuchar a través de internet en www.cvradio.es. Hoy vamos a tratar un tema preocupante que hay que analizar y con las personas adecuadas, las que tenemos hoy aquí en el programa. Por cierto, antes que se me olvide, control técnico y realización Rafa Alarcón, que lo tiene todo perfectamente controlado para que ustedes puedan escuchar el programa perfectamente. Por cierto, si lo quieren volver a escuchar o se han perdido alguna parte que consideran que pueden volver a escucharla, lo pueden hacer el sábado entre las 9 y las 10 de la mañana. Hoy vamos a hablar, como les estaba avanzando, de un tema que preocupa. Y es que en Valencia hay un aumento de la delincuencia infantil y juvenil. Sí, algunos pueden pensar que esto pues no es un poco exagerado o no es del todo cierto, pero lo es y es así. Para hablar desde todos los puntos de vista, hemos invitado al programa a quien ustedes ya reconocerán. Ella es Begoña Juan. Bienvenida, Begoña. Bien hallada, buenas tardes. Maestra en educación infantil, responsable de la educación de nuestros peques desde sus primeros años. Sí, pues desde los 3. Infantil, 3 y los dejo a los 6 años. A los 6 añitos, 3 años ahí preocupándose por esa educación que es la base fundamental para evitar luego, pues conductas como las que vamos a tratar hoy en el programa. Y lo vamos a hacer también con Salvador Jimeno, policía local de Valencia y presidente de SIPOL, Comunidad Valenciana. Hola. Bienvenido, muy buenas tardes. tardes. Qué ganitas tenía yo de teneros en el programa. Porque Salvador no viene sin Roberto. Roberto Soler, oficial de policía local y secretario general de SIPOL en el Ayuntamiento de Valencia. Muy buenas tardes, Roberto. Me he quedado casi sin palabras. Sin palabras. Muy buenas tardes. Bueno, vaya por delante estas risas, que es como que, desgrasan un poco el tema tan complicado que tenemos hoy encima de la mesa. Por cierto, antes de empezar, tengo que felicitar a SIPOL Comunidad Valenciana porque un año más ha estado en esa entrega de condecoraciones de los policías locales, en este caso de Castilla-La Mancha, en Toledo. Salvador. Sí, fuimos invitados porque en Castilla-La Mancha se entregaba la medalla de oro de la máxima distinción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a un policía local, al gran José María Antón, que fue el artífice y pionero de conseguir la jubilación de todos los policías a los 60 años. Entonces la comunidad de Castilla-La Mancha entregaba la medalla de oro al mérito profesional y tuvimos el gran honor de ser invitados a esta entrega de condecoraciones y allí estuvimos con nuestra gran compañera. Pues un año más, enhorabuena. Yo tengo que decir que tengo una de esas medallas. Ahí lo dejo. Bueno, hace poquito pudimos leer en el diario Las Provincias un artículo que nos dejó pues un poco ojipláticos, ¿no? Aunque todos vemos las noticias en la tele a diario, todos escuchamos la radio, leemos los periódicos y vemos con cierta preocupación este repunte de la delincuencia juvenil que deja una decena de infracciones cada día en Valencia. Es un dato que nos lleva a analizar un poco esta cuestión. Hurtos, agresiones, drogas y acoso a través de las redes sociales hacen que aumente esa cantidad de adolescentes con medidas judiciales. Adolescentes y en ocasiones no tan adolescentes, más bien diríamos gente muy joven, menos que adolescentes, que han abandonado los estudios, que no tienen una ocupación conocida, que apenas muestran predilección por nada, que carecen de motivación y que en buena parte de los casos pues consumen sustancias estupefacientes. Este es uno de los perfiles habituales entre los menores que después de haber cometido un delito tienen que pasar ante un tribunal y sobre los que se aplica algún tipo de medida correctora, bien de internamiento en un centro, la realización de tareas y cursos en su entorno más cercano. Al respecto, pues una abogada que se llama Marta Piquer, estamos leyendo el artículo que salió publicado en Las Provincias, repetimos, es abogada en penal, violencia y menores, pues matiza que no son situaciones que afecten únicamente a familias desestructuradas, sino que a veces vienen hasta con un informe de colegio privado. Atención. Aquí hemos querido traer a Begoña un poco para que nos dé un poco los datos que desde su experiencia profesional también entiende que habría que trabajar para evitar este tipo de situaciones, porque ella además es profesora de infantil en un colegio concertado, quiero decir, en un colegio de los que aquí, como apunta, vienen con uniforme, ¿no? La delincuencia juvenil, sobre todo aquella protagonizada por menores de edad, ha experimentado, como decíamos, este
repunte en la comunidad después de 2 años de descenso. A lo largo del pasado año, 868 adolescentes ingresaron en algún centro de internamiento después de haber cometido un delito, cifra que se amplía hasta los 3.139 si se incluyen también los infractores a los que se impusieron esas conocidas medidas medio abierto, ¿no? Que también se puede dar esta circunstancia. En algunos casos la reincidencia es también preocupante, porque todos entendemos, bueno, pues a lo mejor un chaval joven o un niño, porque en muchas ocasiones se les puede considerar incluso delincuencia infantil, dices, bueno, pues después del primer susto igual no reincide, es ese susto que los deja marcados y dices, bueno, pues hasta aquí ha llegado esta tropelía y no sigue adelante, pero no es así exactamente. En muchos casos se repite y se repite y se repite. Y en el día a día de vuestro trabajo os encontráis con este tipo de situaciones en las que desarrollar vuestra labor como policías se complica por el hecho de que son menores de edad, ¿no? Y es un poco todo lo que hace, bueno, pues que estemos leyendo este tipo de titulares. Nuestra labor es muy difícil en sí, pero cuando nuestra labor se cruza con un menor, se convierte en un tema de muy difícil solución y de muy difícil tratamiento, sobre todo, porque tienen una serie de prerrogativas que hay que cumplir, que lo único que hacen es ponerle trabas a nuestra labor, ponerle trabas, ralentizarlas y al final, por desgracia, la mayoría de las veces nos volvemos a encontrar en el camino otra vez con las mismas personas. Con las mismas personas. Y hay un dato muy importante que en nuestro trato diario con los menores, lo que sí que hemos descubierto es esa falta total de respeto a la autoridad, tal, es decir, soy menor, no puedo hacer nada y yo puedo hacer lo que me dé la real gana. Entonces, ese tipo iba a decir, de estructuración, de educación, de respeto, eso lo han perdido los menores, lo han perdido pero totalmente. Claro, en eso es que ahí son muchos factores los que afectan a que esto se esté dando, esté sucediendo. Por supuesto, la educación, no nos vamos a equivocar, es porque fundamental. es la base. Es la base. Pero también las leyes y no nos lo están poniendo bien, porque hemos llegado a un momento en que los niños saben todos sus derechos, pero no saben sus obligaciones. Y ya desde bien jovencitos nos encontramos con chavalines que dicen a sus papás, cuidado que te denuncio. Cuidado que te denuncio si me das pues un cachete o si me das algún acto, me castigas, más que nada algo violento. Y niños que están desde bien pequeñitos pegando a sus padres, y padres que nos encontramos en tutorías que vienen y que dicen, es que no puedo con mi hijo de 3, 4, 5 años. Ya desde bien pequeñitos. Ahí hay una cifra negra, en ¿Sí? el tema de las agresiones a padres. Claro. Yo creo que se denunciará la puntita del iceberg. Y exacto, porque muchas se Muchos callan padres y no no se denuncian. denuncian pues por la propia vergüenza que trae el decir, mi hijo me pega, no puedo con esta situación. Pero no nos equivoquemos, tenemos que buscar, escarbar y ver dónde está la base, y la base está en la educación. Si vemos que ya desde bien pequeñiñitos son muchos los factores que pueden propiciar el que esta agresividad en los niños, este ímpetu y esta violencia se dé, pues primero porque no hay normas. No hay normas, estamos encontrándonos con muchos papás que por el ritmo de vida que llevan, porque son muy jóvenes, porque el educar conlleva un esfuerzo, trabajo, un es un tiempo, esfuerzo. y llegas a casa y estás cansado y dices, ¿ahora qué? Pues ahora tengo que ponerme aquí a chillar o a decir, esto no puede ser, tú ahora te vas a dormir, tú ahora límpiate los dientes, pues eso supone un esfuerzo. ¿Y qué haces? Pues delegas, ¿no? Le vas dejando hacer, le dejas hacer y pasas por alto muchas de los trabajos y de las actitudes y de las normas que se han de trabajar día a día. Nosotros hemos querido traer hoy este tema al programa porque no hay que darle la espalda, por más que en la mayoría de los casos los chavales, los adolescentes, los niños pues llevan una vida normal, afortunadamente en la mayoría de los casos, salvando esa etapa de preadolescencia y adolescencia que nos dan algún que otro dolor de cabeza, pero en cosas que no tienen la mayor importancia, que se corrigen sobre la marcha y que no pasan ni trascienden. El problema llega cuando hablamos de que entre los delitos más habituales destacan sobre todo hurtos, robos en tiendas, en superficies comerciales. Va en aumento también el caso de acoso sexual de menores a menores, especialmente a través
de las redes sociales, y no es la primera vez que tratamos este tema de acoso en redes sociales, donde parece ser que todo vale y que escapa al control de los padres. Hemos dicho en muchas ocasiones, y lo hemos hablado en muchas ocasiones con Begoña, la conveniencia de tener controlado ese ordenador que utiliza habitualmente nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Saber dónde se ha conectado, qué es lo que comparte, qué es lo que no comparte. Lo hemos dicho también muchísimas veces, que educar, como estaba diciendo Begoña, no es nada sencillo. Corregir no es la mejor solución, pero hay que hacerlo cuando se llega a estos extremos. Estamos hablando también entre edades de los conocidos como ninis, esa generación que ni estudia, ni trabaja, ni tiene ganas de hacer nada. Por no hacer, no hace ni caso los padres, ni obedece ningún tipo de normas. Repetimos, no son la mayoría, pero sí que es un problema que en ocasiones puede afectar al resto de los ciudadanos, porque cualquiera se puede ver envuelto en una situación bueno, pues de que pues un chaval joven pues te intimide, te robe, o a nuestros hijos pueda llegar a acosarlos en redes sociales. No sabemos qué estamos haciendo mal, pero realmente algo estaremos haciendo mal o no lo estaremos haciendo bien cuando estos datos saltan. Pero muy mal. Mira, yo quiero comentar una serie de datos, ¿vale? Aparte de que efectivamente, ¿vale? Ha habido un repunte de la delincuencia juvenil, pero, por ejemplo, en el 2018 hubo un aumento del 90% de delitos sexuales. Hablo de Valencia Capital. 90%. Valencia Capital, Valencia Capital. Un 90% de delitos sexuales, o sea, es decir, casi se duplicó en el 2018 lo que pasó en el 2017. Por ejemplo, el tema de violaciones aumentó un 22,7%. Es decir, bueno, así podemos estar hablando de diferentes delitos que tienen que ver con la integridad física de las personas. Y no solamente hablamos de mayores, también de menores, no de delincuencia juvenil, incluso de delincuencia infantil. Es decir, cuidadito, es la primera vez en la última década que ha habido un repunte de los delitos en Valencia Capital. Pero delitos, ya digo, el tema de delitos sexuales, ¿vale? de violaciones en este caso en concreto, un 90% más. Entonces, claro que estamos haciendo las cosas muy mal, pero estamos haciendo algo mal. Malísimamente mal. El problema es que este tipo de delitos, este aumento de la delincuencia, y sobre todo a edades más tempranas, eso está súper detectado. Nosotros, ¿vale? A través del sindicato hemos mantenido una serie de reuniones durante 4 años en las Cortes Valencianas con todos los grupos políticos y hemos dicho que se invierta en educación. O se invierte en educación o se invierte en prisiones, en centros de tutela de menores, en otro tipo de inversiones. O empezamos a tomar parte en la educación de los menores, pero no solamente a nivel de profesores, sino tu mundo tiene que ser implicado. Empecemos a educar a los padres para que puedan educar a los hijos. Empecemos a educar en el colegio que hayan horas lectivas para empezar a tratar el tema del respeto, la tolerancia, porque eso no lo está dando en un ámbito, y sobre todo nosotros como políticas locales, lo más cercanos que estamos en la calle, en la calle y ahí con ellos. En Valencia ya damos por hecho, y lo damos así porque está así ya asentado, que hacemos la entrada y salida de los colegios, que estamos a la entrada y salida, y lo que nosotros decimos es, ya hemos detectado un montón de casos de acoso dentro del colegio, los problemas que tienen los nanos dentro del colegio, y lo que queremos es dar un paso más y vamos a intervenir junto con profesores, con padres, dentro del colegio. Dentro del colegio. La puerta. Correcto. Sabemos de casos, lo saben los padres, lo sabemos nosotros, en la puerta vemos cómo salen los niños llorando, contando lo que pasa dentro, y hay verdaderos dramas a la hora de entrar al colegio que no quieren entrar. Los padres saben muy bien lo que está pasando. Estas situaciones, cuando una las lee, de verdad que le angustian, porque dice, piensas, ¿cómo estará pasándolo este niño en el colegio en un momento dado, con esa cantidad de presión sobre él, con ese acoso constante, con ese no querer ir al colegio porque sabes que vas a tener un mal día, y es un día y otro día? Y hablamos de primaria, estamos hablando de colegios de primaria. Cuando los nenes chiquitines no quieren entrar al colegio por eso, ¿no? Porque me pegan, pero no sé qué. Entonces, o invertimos en educación, hay programas, hay que copiar lo que ya funciona en otros países. Por ejemplo, en Finlandia está el programa Kiva, existen más programas, pero hay el programa Tutor, donde el programa Tutor. Correcto. Había un montón de acoso escolar en Finlandia y en 10 años se ha reducido al 95%. Entonces, solamente es aplicar unos programas que ya se utilizan en otros países. Aquí lo que estamos viendo es que cada año se está repuntando la delincuencia, cada año a edades más tempranas,
Y en el caso que estamos contando antes, son delitos contra la libertad sexual por menores. Por menores. Y están repuntando, o invertimos en educación, o tenemos que invertir en prisiones y más medidas correctivas. Invertir en medidas correctivas cuando tenemos en nuestra mano la herramienta de la educación nos parece un poco ilógico, sobre todo para aquellos que no pertenecemos a esta generación tecnológica en la que todo le ha venido dado, en la que tiene acceso a todo tipo de información, en la que se normaliza a través de redes sociales conductas que no son normales y sin embargo se hace broma, se hacen memes, se hace chanza y esto llega a ser, bueno, lo interiorizan de una manera como que no pasa nada, ¿no? Además se ríen. Mira, un dato, la Policía Nacional el otro día sacaba un dato, ¿vale?, que decía que habían detectado 100 perfiles de menores en los cuales se estaban desnudando y haciendo fotos de menores, me refiero a menores de 18 años, ¿vale?, de entre 14 y 16 años, donde esas chiquillas hacían fotos sexuales para subirlas a la red, para tener más links, más me gusta, más seguidores, correcto. Efectivamente, más likes, perdón, sí. Más likes, más seguidores, más fama en la red, correcto, ¿no? Y 100 perfiles de menores que se hacían fotos desnudas para aumentar los seguidores. Algo estamos haciendo fatal cuando estamos detectando ese tipo de datos, ¿no? Pues que estamos educando muy mal, Salvador, ¿no? Estamos educando muy mal, pero es que cuando... En esos casos, Pero en esos casos, pero es que cuando comentas que tenemos que invertir en esa educación, en programas educativos, yo te comento que desde los centros educativos tenemos ya la sensación de que dedicamos una parte muy importante del tiempo que antes se dedicaba a la formación académica a controlar, al trabajo de controlar y gestionar las emociones, a que ellos se den cuenta qué les está sucediendo, que sepan expresarlas, que sepan controlarlas, diferenciarlas, pero ya no solamente en sí mismos, sino también en los demás, y que tengan la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de la de otra cómo se persona. sentiría. Y además que tengan la capacidad de gestionar y solucionar esos problemas. Te lo digo que no será un programa como el de Finlandia, pero cada profesor o cada maestro desde su aula hace un trabajo muy importante en este sentido. Pero también necesitamos, bueno, eso ya cada uno con su niño, con sus niños, exacto. Pero además los colegios proponemos programas de escuelas de padres, de charlas de padres, pero nos encontramos, Eva, y esto te lo digo con mucha pena, que a estas reuniones que se convocan desde todas las etapas, desde educación infantil, primaria, secundaria, vienen los padres que menos lo necesitan, que chapó por ellos, claro, que se hace la charla aunque vengan 2 o 4 padres, pero que necesitamos que las familias se impliquen en este problema muy grande. Estamos hablando de que en algo hemos fallado, pero es porque la sociedad también ha cambiado. Entendámoslo de esta manera. Estamos en un punto social, nuestras relaciones sociales, las de nuestros hijos, la de los adolescentes, preadolescentes, incluso los niños, en los que nos parapetamos detrás de redes sociales. Quiero decir, es cada vez la interacción entre las personas es cada vez más fría, es a través de redes sociales. A veces están hablando con gente que ni siquiera conocen ni conocerán probablemente en su vida. Esto no fomenta la empatía. No puedes empatizar con alguien a quien no conoces, aunque lo estés viendo en el otro lado de tu monitor, en el otro lado de la pantalla a través de una red social. También estamos viviendo en una sociedad que el que no lleva un iPhone de última generación, un smartphone, vamos a hablar de marcas, pero bueno, un smartphone de última generación, o no lleva las zapatillas que lleva tal o cual jugador, o la camiseta que lleva tal o cual famoso o famosa, parece como que no pertenece a ese grupo. No eres cool. No eres cool, no estás ahí, ¿no? Y precisamente esa necesidad de estar en ese punto y en ese nivel hace que una de las causas por las que se empieza a delinquir sea el conseguir dinero. Si no lo consiguen en casa, pues se consigue robando, se consigue, como decíamos, entrando en centros comerciales, en tiendas, robando en tiendas directamente, y también el consumo de estupefacientes a edades cada vez más tempranas. En nuestras generaciones, no queremos ir de abuelos cebolletas, de verdad que no es mi intención, en las generaciones un poco más mayores, bueno, pues, generaciones que hoy en día tienen 50, 60 años,
era impensable que alguien en casa hablara con normalidad de sustancias, o sea, es que no se hablaba porque era un tema que no tenía cabida en ninguna conversación. Hoy en día en muchos casos vemos que los padres normalizan también esta situación, esta relación, ¿no? Con los estupefacientes. Los padres que están hablando ahora de estupefacientes son los que los consumían. Los consumían, y a hablan una con temprana edad, normalidad. y ahora lo hablan en casa como si fuera algo habitual. Tenemos un repunte. Que mola, claro, que molaba. Pero por claro. ejemplo, Eva, tenemos un repunte ahora de los casos de esquizofrenia que vienen causados por el tema del consumo de marihuana. El tema de la marihuana es algo latente que está ahí, que no marca, pero que el consumo que tú vas Poco a poco, claro. al final te destapa esas carencias que normalmente a lo mejor no se destapaban, pero el consumo de esas sustancias sí que te lo va Las despierta, te lo va a claro, acelerar. lo acelera. Pero Y... es lo que comentabas, que estos papás que están ahora con los hijos pequeños o adolescentes son los que han consumido y consumen. Incluso tú les llamas porque has observado que su hijo o lleva o por las puertas del colegio está fumando algún que otro porro y le llamas para decirle... Y llamarle la atención. Y no le dan la importancia que tú no le pasa estás nada, dando. Y es bueno, importante, tampoco es que no pasa nada. ¿Qué me estás contando? A ver, no hagas de esto una montaña. Es simplemente pues que está probando, pero que de ahí no va a pasar. Y de ahí se pasa a otra cosa o a otra sustancia que pues le provoque un bienestar. Pero además, Begoña, tendríamos que preguntarnos ¿de dónde ha sacado el dinero para conseguir pues eso? Claro, pues por es ejemplo, que todo es una cadena. Yo, por ejemplo, el último caso que he tenido que nos vino un padre súper preocupado, ¿no? Que mi hijo está consumiendo y dice, y es que mi hijo me dice, ¿cómo me llamas tú la atención por estar consumiendo marihuana si yo te veo en casa que consumes marihuana? Claro, el ejemplo que está viendo es ese. Si yo veo que mi padre consume marihuana, consume alcohol, lo normalizo. Le pega a mi madre, es lo habitual. Es que es lo habitual. Si mi padre lo hace, que es mi espejo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Exacto, y si mi padre viene a recogerme, vamos a ver, si mi padre o mi madre vienen a recogerme a las puertas del colegio o vienen a dejarme, el otro día lo hablaba con una compañera, yo digo, deberíamos prohibir recoger a un niño, recibir a un niño o entregar a un niño cuando el padre o la madre lo deja o lo recoge con el móvil en la mano y no tiene ni un beso de despedida ni un beso de recogida. Deberíamos prohibirlo y de no señor, no le doy el niño hasta que usted no esté con los 5 sentidos para recibir o para dejar. Esto os da rabia, ¿no? A mí me pone nerviosa porque no, es que un niño que está pues 5 o 6 horas en el cole, que está esperando que llegue su mamá o su papá como agua de mayo y que pues se tire a sus pies o a sus piernas y no reciba ni un beso ni cariño, ¿qué has hecho? ¿Qué alegría de verte? No, sigues hablando por el móvil, pues ¿qué quieres? Qué pena. Pues el niño va a observar esa conducta, igual que verá a sus papás que están conectados con el móvil o con la tablet o con el ordenador y él imita modelos, o verá pues que discuten, porque ahora también es cierto que estamos muy alterados, la gente saltamos de nada, saltamos las colas. Vivimos en la sociedad del claro, cabreo. Eso lo comentabas antes. En las familias estamos muy... En las familias y por todo, por las y con calles, los amigos claro. y nuestra interactuación en ocasiones con las redes sociales Claro. es desde, Claro, pero tú sabes lo desde que el pasa con las cabreo. redes sociales. La gente se cree que la red social es anónima, que yo puedo decir, Salvar es un borde, que es esto, eres lo otro, Begoña tú esto, y la red social, las redes sociales dejan tu matrícula. Y Por supuesto. no hay cosas que puedes decir que te vas a arrepentir luego. El tema de las clases dirigentes y todo lo que tenemos la hemeroteca, pero para los particulares, para los del día a día, todo el mundo tenemos una dirección IP, entonces todo lo que manifestamos que tener mucho cuidado con lo que decimos, a quién se lo decimos y por qué lo decimos. Es que no todo vale. Y hay responsabilidad penal de lo que digas. Y hay responsabilidad penal, afortunadamente, porque llegó un momento que se traspasaron algunos límites que era, de verdad, era vergonzoso poder escuchar y leer a veces en redes sociales barbaridades que decías, bueno, que esto escape al control absoluto de la ley, nos parecía un poco que era como ir a una plaza pública y soltar allí lo que quieras y con total impunidad. Carecen de hábitos de estudio y falta de control, es otra de las digamos, circunstancias que hacen que en edades muy tempranas, en adolescentes, en niños, bueno, pues empiece con esta carrera de delincuencia que a veces no termina. Porque en muchísimos casos, en lo que comentábamos, si en un primer momento la intervención de la policía, como es vuestro caso, ¿no? Intervenís,
lo lleváis a casa, le habéis dado un susto, incluso os habéis puesto serios con ellos. Si se lo tomaran como una llamada de atención importante y se quedara ahí, bueno, pues todo el mundo a lo mejor en alguna ocasión ha tropezado y se ha quedado ahí. Pero en la mayoría de los casos no es así. Es como que han superado esa barrera. Yo ya he tenido al policía delante de mí que me ha llevado, que me ha llevado a mi casa, que mi padre me ha echado la bronca, que me ha castigado, y yo voy a seguir otra vez haciendo lo mismo o más. Pero mira, nosotros, por ejemplo, en las actuaciones que hacemos por la noche, en el tema de botellón, consumo de drogas, etc., nosotros, en un principio, levantabas un acta que estás denunciando al padre, al fin de cuentas. Denuncias al padre, claro. Solución. Yo, por lo menos, en mis actuaciones, tanto cuando las hago en horario diurno, que tenemos que trasladarlo al instituto, al colegio, etcétera, si lo encontramos por la calle, pero sobre todo en el nocturno, que nos encontramos bebiendo, o a las 2 de la mañana deambulando por la calle a un nano de 15 años, o a una chiquilla de 15 años, yo ya no me conformo con decirle te voy a levantar un acta ni nada. Yo llamo a sus padres, claro, sea la hora que sea, y vienen a recogerlo, y les hago un acta de entrega. Y se acabó. Por lo menos que sean conscientes de las horas que está su hijo, y que no puede estar ni consumiendo, ni deambulando por la vía pública un menor a esas horas de la mañana. Es que esto no funciona Es que así. hay demasiada permisividad, es decir, los padres no tienen... Es que bueno, van todos sus amigos, ¿cómo no le voy a dejar salir a las horas de...? No tienen límites, oye, vuelve a la 1, a las 2, no, es que ni preguntan a qué hora debo volver a casa. Esto ya no se lleva, esto de decir a las 10. Pero eso que cuentas, a mí me generaba un problema grandísimo, sobre todo con mi hijo el mayor, porque sabes que los hermanos mayores siempre tienen que abrir el camino, y yo me acuerdo que yo le decía a mi hijo, Robert, a la 1 en casa. Y a la 1 me llamaba por teléfono. Papá, estamos en la otra punta. Estoy en la Barbarosa. Y me tengo que volver solo porque los demás se quedan todos. Claro. Digo, pues bueno, Robert, quédate y te vuelves con todo. Pero por lo menos me llamaba. Exacto, eso te iba a decir. Que yo te escuche cómo estás hablando. Y te está pidiendo, pues quieras que no, un permiso. Me puedo quedar, o lo que sé, también tú puedes decir, no, pues mira, media hora más, o me voy a por ti y ya está, pero... No decir, oye, vuelvo, ni preguntarte a qué hora vuelvo y no vuelvo en toda la noche. Es que no tenemos normas, no hemos puesto normas. Igual que permitir esas macrofiestas que hacen paellas de estudiantes, cuando sabes lo que va a haber allí, que todos los años, bueno, a ver, vamos a controlar. ¿Es necesario eso? Begoña, si pudiéramos filmar lo que ocurre, ya no dentro del recinto, que hay bastante seguridad, hay ambulancias, lo que hay fuera, lo que nosotros vemos fuera, y pudiéramos enseñar a los padres, decir, este que está en el suelo es tu hijo o tu hija, y mira en qué estado se encuentra, qué vulnerabilidad tiene en este preciso momento. Yo, la última actuación que tuve en una de las playas universitarias era una chiquita, monísima, tumbada en el suelo, inconsciente de lo que había bebido, con una minifalda, con todo al aire, y 2 tíos ven a hacerle fotos a dos tíos adultos, que nos los llevamos a los 2 por delante, porque además se pusieron muy bordes y fueron por los aires. Pero tú decías, madre mía, la cría aquí en el suelo... Es necesario... Totalmente vulnerable, Pero totalmente. La coge alguien, se la lleva y ahí se queda. Como podría ser un chaval, que sí. Me da lo mismo. Pero yo, claro, eres padre y piensas de otra manera. Pero mis compañeros que no son padres también lo ven y también nos escandalizamos. Fíjate que nosotros policías vemos de todo en la máxima expresión. Y hay cosas que dices, madre mía, pero ¿cómo te puedes dejar tanto para llegar a este extremo? Pero no es un caso aislado. No, que exactamente, eso es lo que iba a decir. Hay tal cantidad de menores, porque al fin y al cabo, playas universitarias, hay de todo, hay menores, ¿vale? Hay tal cantidad, a las 4 horas de empezar el festival, de cantidad de comas etílicos que las ambulancias no dan abasto. No dan abasto, tienen que llevarse de 2 en 2, de 3 en 3, y aún cola con gente tirada esperando para ir al hospital. De comas etílicos, no hablo ya que vayan... No hablas de que vayan borrachos. Correcto, de comas etílicos. Es una barbaridad, una salvajada. Y eso lo conoce todo el mundo, y año tras año, un año se hace en Moncada, se prohíbe, otro año allí, otro... Y se le va permitiendo. ¿Sabéis lo que está pasando ahí? No es un tema de fiesta universitaria, es un tema grave y además de seguridad, que si lo hablamos de que hay un repunte de violaciones, hay un repunte de secuestros, un 50% aumentan los secuestros del 2018 respecto al 2017, un 50%. Cuidado con lo que hacemos. Lo que decía Roberto de los menores que van por la calle a las 3 o las 4 de la mañana.
Es que intervienes con ellos y es tal la barbaridad, ¿no? O sea, la chulería que tienen. Soy menor, no me puedes hacer nada, me importa un pepino, llamas a los padres llegan y se ponen igual con los padres, que tú a mí qué me vas a decir, pero que te denuncio, que tal, igual, también. Sino coger el problema por las riendas y decir, tenemos que intervenir los policías locales, que somos los más cercanos, los que sabemos, son los que vivimos el primer momento, dónde está el problema, tenemos que intervenir nosotros, no como policía represiva, sino como policía preventiva. La policía preventiva en España es policía local. Ni Guardia Civil, ni Policía Autonómica, ni Policía Nacional. Es policía local. Nuestra faena, nuestra misión, nuestra función, por nuestra idiosincrasia, somos la policía preventiva. Tenemos que participar. Y además hay verdaderos profesionales en el ciberbullying, en el acoso, en delitos sexuales. Profesionales, a tope, pero de policía local, pero a sí. tope. Lo que pasa es que nadie que... Un ejemplo. Ya estamos con el ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo tengo que contarlo. ¿Vale? Es que los ejemplos es lo más gráfico que Valencia podemos capital es pionera, ¿vale? Una ciudad muy importante en el tema del botellón, en el tema de las fiestas universitarias, en el tema del desfase de menores con el alcohol. Junto con Sevilla somos de las que salimos en la Correcto, siempre. Teníamos una unidad que era especializada en intervención con botellón, y por un tema político, porque queda guay, del buenismo, quitamos esa unidad, que era la unidad oeste de policía local, que era quien intervenía la han quitado, pero tan mal funcionaba, no, funcionaba de maravilla, pero como es de otro partido político, quien la creó, ahora entro yo, la deshago. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos con el botellón? Un 90% más de violaciones, un 50% más de hurtos, un 24% más de delincuencia infantil. Claro, si tú quieras una unidad que eran verdaderos profesionales que intervenían exclusivamente... Porque la sociedad lo pide, lo Claro, necesita este tipo de claro. unidades. Y luego nos acordamos de las fallas, que en el centro histórico, que si la lonja, que si tal, que fíjate el desmir... Claro, es que había una unidad que era específica, exclusiva, ese tipo de intervenciones, y la has quitado. ¿Qué pretendes? ¿Que la gente se comporte en el desfase que hay en fallas o con el botellón? Es que no tiene sentido que acotemos zonas para que puedan ir a divertirse los menores, las llamadas zonas light y discotecas light y lugares light donde se organizan fiestas, que está prohibido vender alcohol y que hay un control por parte de los responsables de las salas especial porque son menores, y por otro lado estemos permitiendo En la calle se permite en todo. la calle, sin ningún tipo de control de acceso a ese recinto, a menores que además en muchos casos dices, mira, hay veces que los menores pueden pasar por mayores de edad, pero en otros casos el menor se nota que es menor y no sé qué hace ahí dentro. No se explica a uno cómo puede Pero fíjate que una organización de un evento de ese tipo, o un responsable político, es que me da lo mismo. Correcto, porque están dentro acotado, o sea, discoteca, o sea, un recinto, ¿vale? Pues ¿Hay está un dentro. control? Pero el problema es que están fuera los menores, cuando no puedo entrar, me emborracho, Me hago emborracho botellón fuera. y hago el salvaje, la salvaje, fuera en la calle sin ningún tipo de control. El problema es que habrá que invertir en educación, pero no, ya te digo, no solamente económicamente y con medios humanos, y no solamente un departamento, padres, madres, profesores, profesoras, policía local, policía represiva en cuanto a seguridad ciudadana, Policía Nacional y Guardia Civil, no sé qué pueden aportar, pero nosotros sí que somos los que estamos directamente en la calle con los menores. La primera intervención es nuestra, siempre nuestra, tenemos mucho que aportar. Entonces, bueno, yo no digo ¿qué hacemos? Copiemos lo que está funcionando en otros países. Funciona. Copiemos, que es lo que aportamos nosotros en las Cortes Valencianas, pero todo el mundo le viene ya muy grande decir, ¿cómo yo voy a prohibir el buenismo político que hay ahora, ¿no? Hoy en día? Yo me quejo mucho de ese buenismo político. ¿Por qué? Porque hay un problema que se nos va de las manos, que está aumentando un 90% los delitos sexuales en Valencia capital, que... Esto que me está, esto 90%, esto es una Son barbaridad. datos del Ministerio Datos del Interior. Ministerio Interior. Es que es una barbaridad. Es el doble. Claro, justamente, claro, el 100%, de un año para otro. Cuando en 10 años, la última década, los delitos iban disminuyendo. Y en este último año se han disparado los delitos sexuales por menores, no delincuencia juvenil, delincuencia infantil. Infantil. Tenemos 101 grupos que es especializados, ¿vale? O condenados por violaciones en grupos, violaciones grupales. La famosa manada. Las manadas, ¿no? Que están tan de moda, las manadas. Hay censadas en España 101 manadas, ¿vale? Violaciones grupales, que han sido detenidos, han cumplido condena y están en libertad. Y siguen reincidiendo. 101 grupos que se dedican a violaciones grupales. Y tenemos que un 70% de esos grupos son extranjeros. Extranjeros no están, o sea, extranjeros ilegalmente de España, sin papel, el efecto llamada que aquí hablamos. Claro, hablas de estos datos y dices, ostras, pero ¿qué te metes con él? No me meto con nadie, son datos objetivos, asumimos estos datos,
que estamos hablando de un 90% de un año ¿Y para otro. comenzamos a trabajar o Correcto, qué hacemos? empezamos ya a trabajar. Aquellos extranjeros ilegales, es que tenemos la legislación que lo pone, que hayan cometido un delito grave en España se les puede expulsar, expulsarlos, quitarlos de aquí. No, ¿cómo? Y además les damos una paga de 4.000 euros mensuales a todo el mundo que venga de forma... por favor, ¿qué estamos haciendo? O nos sentamos y empezamos a poner soluciones A controlar problemas, esta situación. se nos va de las manos. Hablar de un 90%. El año que viene, ¿qué va a pasar? Cada vez las violaciones, hablo violación, ¿vale? Con penetración, acceso carnal, ¿vale? La están cometiendo menores, que cada vez la edad es más baja. Estamos hablando de violaciones grupales de 14 años. Oye, que se nos va de las manos. Pero digo yo, Habría que poner ¿dónde? medidas correctivas más potentes, Claro, quiero y decir. sanciones económicas también, y si es necesario... Para los padres. Para los padres, ¿Sabes claro. lo que pasa, Begoña? Claro que Cuando sí. una medida, por ejemplo, con el tema del botellón, de los menores, etcétera, sería no la sanción económica, porque la sanción económica Pero- es expediente. O la cárcel. No, tampoco. Yo cogería y metería trabajo para la comunidad, pero que lo cumplen el padre y el hijo. Este fin de semana vais a estar cavando en el jardín de enfrente de vuestra Sí, casa, en que os eso, vean, sí. que os vean todos los vecinos. Que os Sí, vean todos sí, los sí. vecinos. Y ahí supongo que el padre se preocuparía más de qué es lo que hace tu hijo. En eso Porque- un juez de menores, Emilio Calatayud, Sí, Emilio Calatayud, hace muchas sanciones a los padres y a los hijos sobre trabajos en comunidad. Y es verdad, en eso sí que tienes mucha razón, porque les duele a ellos, Claro. una porque lo tienen que hacer, porque Sí. lo sufren en propias carnes, y otra por el qué dirán, y fíjate qué deshonra, qué vergüenza. Pero de todas formas, yo, Salvador, pienso que tenemos que alertarnos ya y decir, se nos ha ido ya de las manos. A ver, es Se que nos ha estamos ido ya hablando las de que manos. somos una sociedad avanzada, de que vivimos en un país con libertad, un país democrático, en el que podemos expresarnos de una manera libre. Y por otro lado, estamos yendo marcha atrás y no evitando un problema que nos impide el quedarnos a los padres responsables de sus hijos con tranquilidad un sábado por la noche, porque no sabes en qué condiciones va a venir tu hijo y lo que le puede pasar a tu hijo o a tu hija si pilla con un malote. Estamos hablando de un no sabemos lo que le puede pasar. un Entonces, 50%. que estamos fallando como sociedad. Un 50% de secuestros más que el año pasado. Un 50%. Estamos hablando de un 90% más de violaciones con acceso carnal más que el año pasado. Cuidadito con lo que estamos hablando. Es que estamos hablando de la libertad Escúchame. tan deseada, que hay que seguir reivindicando el hecho del feminismo, de que, Sí, sí. que tenemos todo el derecho, caray, las mujeres a ir por la calle tranquilas, las niñas, las adolescentes, absolutamente tranquilas, de no ir mirando para atrás, de no llevar las llaves en la mano para en un momento dado utilizarlas como arma de defensa si se te acerca un indio de estos que no sabes por dónde, y que indio me refiero a un Sí, loco, sí, sí, que sí. nadie me malinterprete. Es decir, por un lado estamos intentando que esto sea una realidad y por otro estamos consiguiendo el efecto contrario, Correcto. porque estamos hablando de ese aumento de verdad muy llamativo. Estamos en un aumento Y del además, 90%. Ojito, edades muy tempranas. Tenemos que invertir ya en la educación de los menores. Pero menores prefiero bien menores, ¿eh? Tanto, pero desde que nacen. Pues no Correcto. puede ser que tú tengas un niño de 3, 4 años y que para entretenerlos le estés dando pues una tablet, la tablet o el móvil de papá o el móvil de la mamá, que el niño se la maneja mejor que tú Sí, o que sí, yo. ya te digo. Y no puede ser eso. Y además yo creo que es tanto que nos tendríamos que poner en educación, que la gente se pone así un poquito, se asombra, pero digo, tendríamos que obligar que cuando uno es padre, no hacen cursillos prematrimoniales, sí, que haga un cursillo antes de ser Vamos. padres, porque eso de que decimos... Pero seguro, ¿eh? Yo estoy No, convencidísimo. obligarlo. Y si Obligarlo, eres ¿verdad? padre y no tienes el cursillo, lo mismo, te haces un cursillo Es para que- formar. es que- Ya está, pero Begoña por es que ley. está llevando las cosas, que por aquí ley. se enseña No, a es ser que no padre. puede Se ser. estás llevando un Y poco el tema. además, y además si matriculas a un niño, a tu hijo en un centro, también debes comprometerte, firmado y si no también bajo sanción, a que se hacen clases para padres, clases de formación,
que acudan, que sea obligatoria la asistencia. Podrás no acudir una vez, que también los centros se acomoden a los horarios para que puedan acudir el máximo de padres posible. No pongamos aquí con el cielo. En Finlandia, una tutoría, cuando un padre va a una tutoría, tiene sanción económica. En los trabajos es obligatorio, cuando te cita el profesor para una tutoría, obligatorio que te den permiso del trabajo para ir a la tutoría. Exacto. Y si no vas, tienes sanciones económicas. Cuidadito, que Pero porque funciona allí todo mejor, porque hay ese respeto del padre, la familia. Bueno, también tenemos que decir que Finlandia tiene una densidad demográfica bastante inferior a España. Quiero decir, bueno, pero con sí esos datos no tenemos la igualdad de los datos, pero sí que es cierto que hay modelos que se pueden copiar directamente, copia-pega. Si funciona, vamos a ver si aquí también funciona. Lo que nos interesa. Lo que nos interese. Correcto. Lo que sí que está claro es que ante este tipo de noticias que salió la semana pasada, y por eso lo hemos traído esta semana aquí a Conecta Valencia, ante este tipo de noticias una se alarma y piensa, habrá que hacer algo, y algo urgente. Y hay soluciones, Porque las hay, Claro que que está las todo hay. inventado. Y las trasladamos y las explicamos en la Corte Valenciana, a todos los grupos políticos, se lo explicamos, se las trasladamos. Mira, no hemos inventado nada, mira lo que pasa en otros países, mira cómo han solucionado, mira que han reducido el 95% de los problemas de acoso escolar, lo han reducido. Aquí vamos en aumento, cuidadito, vamos a hacer cosas, vamos a obligar. ¿Quién es capaz de educar a un hijo si los padres no están por educar? Vamos a educar a todo el mundo, vamos a obligar a las tutorías que sean de obligada licencia y si no sanciones económicas. Sanciones económicas al padre que no se responsabilice. Claro, que haya un curso, igual con lo que decía Begoña, cuando matriculas a un niño en un colegio, ese colegio tiene una obligación. Te comprometes a educar a los padres. Tienes que asistir aquí a unas clases obligatorias que vamos a hablar sobre En este sentido, las direcciones de los colegios también podrían son importantísimas. Son importantes de decir, bueno, ustedes quieren matricular a su hijo en este colegio, que sepan que aquí en la no asistencia a las tutorías tiene sanción. Nuestro estilo educativo, no vale nuestro echarse para diario de atrás. centro es este. Y si se compromete, tenemos una ¿Quién serie hace de las normas leyes? que debe que La educación está transmitida a la Corte Valenciana, ¿vale? A las comunidades autonómicas. Aquí en Valencia, la Comunidad Valenciana, es la Consellería la que tiene las competencias en educación. Obliguemos a esa serie de medidas que están inventadas, que funcionan para que las hagan. Claro, ¿de qué estás hablando? Bueno, miraron como bichos raros, ¿cómo es posible? Nosotros somos... Claro, pues nada, pues aquí tienen los datos de la delincuencia, o empezamos a coger las riendas ya, el problema se nos va de las manos. El problema es que cuando uno es adolescente y se enfrenta a este tipo de problemas, que de verdad en la inconsciencia de la adolescencia uno no se da cuenta de cómo le puede afectar al resto de su vida una mala actuación, una actuación grave cuando es adolescente. Es decir, todo pasa factura, y en estos casos en los que uno tiene un delito, en el que tiene una condena, en el que cuando cumple 18 años ya tiene una responsabilidad penal, que puede ir a la cárcel, que genera unos antecedentes, que el día de mañana puedes cambiar el chip y puedes ser una persona totalmente diferente, pero ese pasado lo vas a tener durante toda tu vida y te va a acompañar toda tu vida, y en el momento en el que menos lo esperes puedes saltar la liebre y te puede decir, como decíamos en el caso de los padres, que tiene que acabar para que lo vean los vecinos, pues en este caso te puede dejar en ridículo delante de gente que no te apetece que lo sepa. En este sentido todo pasa factura. Desafortunadamente, cuando uno tiene esa edad no es consciente de todo esto, vive el momento y parece que no vaya a morir nunca. Que digo, y cuando somos adolescentes nos da la sensación de que vamos a ser eternos. Vosotros como policías, cuando tenéis que hacer una intervención con menores, ¿de qué manera lo hacéis? ¿Cuáles son las cosas que os tenéis que pensar, que podéis, que no podéis hacer cuando pilláis, por ejemplo, a un menor acosando a una menor o dos chicas que está una acosando a la otra? ¿Qué hacéis en estas circunstancias? ¿Se llama a los padres? ¿Cómo reaccionan? ¿Existen centros y profesionales que se hagan cargo de estas personas? La llamada a los padres es obligatoria, el tutor tiene que estar por medio en el momento sí, se detecta que son menores, pero luego ahí empiezan todos los problemas, tienes que localizar un vehículo policial camuflado, no pueden ir en un vehículo policial normal, dependiendo del tipo de delito podrás cachear o no podrás cachear, porque claro, si te dicen ha sido una agresión con arma blanca, lo tendrás que cachear, no voy a tener a un tío ahí que me puede sacar la navaja, me puede a mí apuñalar. Pero empiezan una serie de problemas y de vicisitudes que son importantes a la hora de solucionar.
que todo tiene solución, que entiendo que tiene que ser así porque la protección al menor es importante, pero sí, facilítame la faena también, facilítame el que yo pueda intentar que estas cosas no vayan a más, no vayan a más. Es muy complicado actuar con menores, sobre todo es muy complicado porque ellos se creen que el ser menor te da la capacidad la inmunidad. Impunidad, puedo hacer lo que me da la gana. eso Porque no es así, hemos visto a Y veces eso no es reportajes así. en televisión en que los menores os vacilan a la policía, que Sí, sí, dices, bueno, claro. ¿hasta qué punto uno tiene que Y tener...? vienen los padres y siguen vaciando los padres. Si viene el profesor, Cuando sigue vienen, vaciando los padres, profesor. cuando vienen los padres, te das cuenta el por qué ese menor está vacilando Claro. de esa Es Es que no manera. hay más que hablar, sí, es que es Claro, eso, es- eso es Porque el fiel reflejo de encima la te vienen, educación te que vienen has padres diciendo que qué estamos haciendo. Y dices, vale, Sí. muy bien, ¿qué estás haciendo tú? Yo soy padre y mi máxima ha sido siempre la misma. Yo prefiero que lloren ellos Exacto. que lo llorar se ha yo dicho. luego. Y no te digo que estoy abogando por un castigo físico, ni muchísimo menos, pero un no a tiempo, Es que los chavales de hoy en día no están acostumbrados a la frustración, a que se les diga no y se empieza con no, te comes las lentejas y ya está, y no hay otra opción, no hay una comida B. O no, ahora es la hora de irte a dormir y no te quedas un rato más viendo la televisión. Y esto Pero se eso- les va negando, es decir, se va haciendo la vista gorda y el niño No va acepta un no. consiguiendo, va Pero consiguiendo. Begoña, eso que has comentado es culpa de Televisión Española que quitó la familia Telerín. Toma ya. A las 9 de la noche, Yo la digo, gente ya no bueno, sabe que se tiene que ir a la cama. Estaba poniéndome verde, yo digo, ¿qué va a Pues decir sí. de televisión Pues española? sí, Por sí. favor, Y que los me niños parece- no tienen el referente para irse a la cama. No está vamos a la cama que hay que descansar. Volvemos a insistir La en que cantamos, la cantamos. Vamos a la cama. es que hay que necesario, descansar. es Para que necesario. mañana podamos madrugar. Que soy mayor. ¿Cómo se nota que ya solamente quedan prácticamente pues 8 minutitos para llegar a las 7 de la tarde? Se me está yendo el programa de la Nos mano. hemos Señoras y reído. señores, Hemos puesto- estamos hablando de ya un la nota poquito de de... humor. Estamos hablando de educación y aquí se me está yendo las cosas. Se me están poniendo a cantar los invitados y esto, mira, hasta Rafa Alarcón se me está sublevando, oiga. Es verdad. Qué bueno. Ay, madre mía, Y madre te ibas mía. a la cama, Y te ibas a la cama. más contenta que unas Sí. Y sin pastas. rechistar, y sin rechistar. Correcto. Si no te comías las lentejas para Pero comerte ¿qué las ha comías para pasado? cenar. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que se nos ha ido de las manos. Correcto. Se nos ha ido de las manos como a mí se me acaba de ir el programa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Bueno, es normal. Estábamos hablando que afortunadamente estamos hablando de un sector de la sociedad infantil y juvenil, bueno, pues que forma parte de estos datos que nos da tanto coraje leer, de verdad que sí, que nos gustaría leer otro tipo de titulares, que baja esa delincuencia infantil y juvenil, que se apuesta por, bueno, pues por políticas preventivas de educación, por intervenciones por parte de, como vosotros, policías, que estáis en la calle todos los días con ellos, que podáis entrar en esos colegios, que podéis hacerlo, y de hecho muchas veces se os llama para que deis Nos charlas. prohíben, ¿eh? ¿Cómo? Ya te lo digo yo, que nos prohíben el acceder a los colegios. Hombre, nos llaman para que vayáis a dar charlas. Charlas, En algunos pero- sí. Ah, vale, charlas. vale. Vale, a ver, Charlas es diferente a acceder a los patios. Vamos a ver, Ah. charlas para hablar de educación vial, Sí. ¿vale? Está Ah, muy bien. eso está bien, vale. El rojo se droga para, en verde se cruza. El gordillo es una serpiente que se acerca, te muerde. Cuidadito con Bueno, el para todo hay que gordillo. educar. Correcto. Para todo hay que Eso educar. no hablamos que no, eso sí, está muy bien, ¿vale? Para los nanos que no se no atropellen y vayan bien. Pero un pasito más. Un pasito más. pasito Hay expertos, más, ¿no? hay expertos en ciberbullying, hay expertos en acoso escolar, hay policías locales expertos. ¿Se podría intervenir directamente en las escuelas? Quiero decir, Por si ley, los, si los por profesores, si los tutores, Claro. si los directores Mira, de los voy a colegios poner- no pueden hacer nada, ¿no se podría? Te voy a poner un hacer? ejemplo, ¿vale? Es voluntad política, solamente es voluntad política. Voy a poner el ejemplo, el más claro, Villarreal. La Policía Local de Villarreal es un municipio de Castellón importante, donde hay uno un de los tráfico, más importantes. correcto, un tráfico de drogas brutal dentro y fuera de los colegios, tráfico y consumo de drogas, ¿vale? Esto que se caracteriza que Valencia es brutal el tráfico y el consumo de drogas en los institutos, en las puertas y dentro de los institutos. También. Cuidadito, que somos de los más, ¿vale? Y detectado por Policía Local. Se sabe que está ahí, vaya, Claro, se pero sabe. bueno, que me voy de pita. Villarreal. Y en su momento Villarreal apuesta por la policía local, ¿vale? Pues crear una unidad canina con perros entrenados y adiestrados en la detección de drogas y ahora, ¿vale? La detección de dinero,
para el blanqueo de capitales y para la búsqueda de personas cuando hay una catástrofe, un terremoto y tal y cual. Y además ahora tiene un convenio con la FE para la detección del cáncer, un tipo de cáncer, los perros de la policía local. Los ¿vale? perros de Son intervención. muy buenos. Entonces, ¿qué hace Villarreal? Vamos a invertir en la prevención Vale. del delito. ¿Qué hacen? Tienen marcado todo el calendario escolar, en los institutos, y se tiran desde septiembre hasta junio, hasta mayo, ¿vale? Dando clases de exhibiciones de localización y búsqueda y detección de drogas en los institutos. Para la policía local, con los perros adiestrados, esconden la droga por aquí y por allá, participan los alumnos de los institutos, que no hablamos de pequeñines, No, de y lo que ven institutos. dicen, ostras, cuidadín, que estos perros son la leche. Detectan todo. Y ya puedes esconder donde quieras. Y ahí los policías dicen, bueno señores, ahora que estamos en el patio, todo el mundo, Pues vamos a soltarlos. ahora vamos a salir a las aulas. Pero ustedes aquí bajo a las aulas. Y claro, el acojone que llegan allí, porque claro, El miedo guarda la vida. vamos a Claro, llamar a los claro. padres, serán aquellos que detectemos, tal y cual, se acabó el Se tráfico acabó. y consumo de drogas en los institutos en Villarreal. Se ha acabado, ya no existe. Tan sencillo como Como llevarte esto. a unos perros y... Ayer o anteayer salió en prensa, ¿vale? Se han desarticulado 22 puntos de tráfico de droga en la puerta de los institutos en Valencia. 22 puntos de tráfico, de venta y compra, Sí. al menudeo de droga, de sustancias. sustancias en la puerta de los institutos. Cuidadito que en Valencia hay una barbaridad de consumo dentro, que no encuentran los profesores, dentro de clase de consumo de drogas, que los profesores están escandalizados. Que puedo hacer nada si se me plantan caras, si no puedo No con pueden, ellos. no pueden hacer nada, no pueden hacer nada. Tan ellos, fácil es como decir, curioso. señores, vamos a copiar lo que hace Villarreal y queremos entrar dentro de los institutos. No queremos ser fuerza represiva No. en los colegios. Somos policía preventiva, la policía local. Entonces, ¿cómo se acaba la droga en los colegios? Tan fácil como esto. Villarreal fue pionero, Villarreal lo ha solucionado. Villarreal lo ha solucionado y a nosotros nos queda mucho camino por andar y desde luego muchas soluciones que ofrecer. Buena voluntad por parte de la policía local la hemos visto aquí. Son bueno, pues personas muy preparadas, conocen muy bien cuál es el problema, pueden prevenir, pueden detectar y pueden corregir también, quiero decir, pueden hacerlo todo. Nos gustaría no volver a dar estos datos, pero mucho me temo que igual el año que viene sigue subiendo esa cifra si no se toman medidas. Y en nuestra Seguro, mano está seguro. poder tomarlas, porque tenemos todas las herramientas para poder hacerlo y ser una sociedad muchísimo más amable, más sensata. Me da a mí la sensación que se conseguirían muchísimas cosas. Begoña Juan, maestra de Educación Infantil, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eva. Por Buenas venir hoy al tardes. programa. Volved pronto todos, ¿eh? Salvador Jimeno, Policía Local de Valencia, presidente de SIPOL, Comunidad Valenciana. Un placer. De verdad que es un placer teneros. Roberto Soler, oficial de Policía Local y secretario general de SIPOL en el Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Se hacen cortas las tardes, ¿verdad que sí? Cuando Mucho. tenemos buenos invitados Mucho, aquí en Conecta Valencia. Pero volveremos el próximo martes aquí en CV Radio. Así que nos esperan porque nosotros venimos, ¿eh? Hasta la semana que viene.